Es el Cordero de Dios, santo es el que resucitó. Muy buenos días a todos mis amados hermanos, hermanas, a todos los que tienen la bendición de escuchar este mensaje a través del canal de YouTube. Hoy día domingo 27 de junio del año 2021. Ya estamos en pleno invierno y terminando ya el mes de junio. Les saludo con todo amor y con todo cariño, deseando que se encuentren muy bien de salud, sanos, bendecidos y fortalecidos en el Señor. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor para nuestra edificación. El tema que nos convoca hoy día se llama ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? La lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 4, el versículo 9, y dice así en el nombre del Señor: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Amén. Que Dios bendiga este verso que nos va a servir de base para la enseñanza a la iglesia el día de hoy. Como introducción a este mensaje, podemos decir que en este pasaje encontramos a Caín actuando con una actitud prepotente, con una actitud insolente, porque es propia de la persona que está en pecado y que ha actuado mal con su hermano o con su prójimo. Cuando Dios le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano?, Caín se atreve a replicarle, Caín se atreve a contestarle y a decirle: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es como si nosotros dijéramos en la actualidad: no sé, no me interesa, ¿acaso yo debo cuidar a mi hermano? Eso es lo que podríamos parafrasear del texto bíblico diciendo: no sé, no me interesa, ¿acaso yo tengo que ser el guardia de mi hermano? ¿Debo cuidarlo? Este es un indicativo del corazón de Caín y que lo indujo al asesinato de su hermano. Era también parte del resultado de haber cometido un tremendo crimen. Quiero decir que Caín llegó a este estado, en primer lugar, porque perdió el temor a Dios. Yo fui enseñado por mi madre, la pastora Orfita Valenzuela, que ella siempre me decía: cuando la persona, cuando el hombre, la mujer pierde el temor a Dios, no tiene nada más que perder. Lo perdió todo. Caín, en este caso, perdió el temor a Dios. Y desde allí ingresó a Caín esta influencia del pecado que endurece el corazón. Endurece el corazón, embota la mente, intoxica todo lo que está alrededor de ese hombre y de esa mujer. Entonces, la respuesta: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto nos puede también ayudar a entender la violencia, los crímenes que suceden y que usted ve todos los días en la televisión, en las redes sociales, en la prensa, que personas matan a su esposo, matan a sus padres, a sus hijos, a sus parientes, y como si no hubiesen hecho nada malo. Incluso algunos lloran buscando a los desaparecidos. Yo sé que a usted se le puede venir a la mente en este momento casos que usted haya visto en la vida real. ¿Por qué razón? Porque este es un veneno que endurece el corazón, embota la conciencia y intoxica todo.
a nuestro alrededor. Dios nos ayude a nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Que nuestros corazones no sean corazones endurecidos por el pecado, sino que seamos guardados, diariamente guardados por la gracia de Dios. Que la gracia de Dios a nosotros nos guarde para que seamos sensibles. Seamos gente sensible y temblemos frente a Dios y nunca, usted y yo, perdamos el temor a Dios. Ahora bien, tenemos que notar que nosotros en este minuto estamos hablando de Caín y censurando su conducta, pero también nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor, que en el Nuevo Testamento dice que si alguno aborrece a su hermano, este es un homicida. Entonces, la esencia de la traición, la esencia de un hombre traidor, la esencia de una mujer traidora, acecha en cada indecisión nuestra de obedecer a la palabra de Dios. Cada vez que nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, nuestras acciones y nuestras conductas van a despreciar, van a rechazar, van a cuestionar, van a juzgar al hermano o a la hermana. Sin embargo, nos encontramos que inclusive dentro de los cristianos se encuentran conductas de esta naturaleza. Cuando la persona es sorprendida en esta falta y el pastor de la iglesia o un líder le dice: no, usted no puede actuar de esta manera, usted está rechazando, está despreciando, está aborreciendo, está haciendo diferencias. Y la persona llega a decir: no, yo no he hecho eso, he sido malinterpretado, no me comprendieron en lo que yo quise hacer o decir. Sin embargo, esa persona sí sabe que lo hizo. Esa persona sí sabe que lo hizo, pero lo niega la falta. Y además decimos que no hemos desobedecido en nada a la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios, hacemos el mal y estamos en la presencia de Dios. Nosotros hemos sido culpables de algún modo, entonces, de esta conducta. Debemos confesarlo. Humildemente debemos confesarlo y pidámosle al Señor que nos dé una forma de actuar con amor, con delicadeza. ¿Para qué? Para que de aquí en adelante no nos atrevamos nunca más a cuestionar, a rechazar, a manipular a nuestro hermano, a despreciarlo, creyéndome yo mejor que el otro o más santo que mi hermano o que mi hermana. Y por último, de esta manera estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. Que Dios nos libre de ser presumidos, de esta presunción que se atreve a decir, como lo dijo Faraón: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz? Lo mismo que dice Caín: no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé dónde él se encuentra. Esta es la introducción a nuestro mensaje del día de hoy. Vamos a desarrollar a lo menos en 2 temas, en 2 partes, esta temática importante para nosotros. En primer lugar, todos nosotros, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, somos en un alto grado, cada uno de nosotros, responsables de nuestros hermanos, guardas de nuestros hermanos. Y tenemos que vivir cada día a la luz de la palabra del Señor. Si la palabra de Dios iluminó mi vida, si la palabra de Dios iluminó mi intelecto, mi corazón, y yo comprendí el amor de Dios y comprendí el amor a mi prójimo, entonces yo tengo que tener una conducta distinta. No puedo ser una persona insensible. Quizás algunas veces usted ha escuchado la expresión: no es asunto mío.
Yo no tengo por qué meterme, no es asunto mío. Otra frase muy usada en Chile es: no estoy ni ahí, no me interesa, no estoy ni ahí con esa persona, no me importa esa familia, y yo vivo mi metro cuadrado y no me meto con nadie. ¿Habrá escuchado usted esa expresión? O quizás usted mismo o usted misma la haya dicho en algún momento de su vida. Este es un espíritu, el espíritu de Caín. Y nosotros como cristianos debemos mantenernos alejados de este espíritu. Este es un espíritu de Caín, un espíritu de destrucción, de muerte, de celo, de envidia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, yo les enseño en esta mañana, yo enseño a la iglesia, a los que escuchan, y les exhorto a que nos preocupemos por las almas, que nos preocupemos de las almas de los demás, que nos preocupemos de nuestros hermanos. Un buen argumento que se extrae de la palabra del Señor, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña esto. Quizá usted no tenga la misma habilidad que yo, o no tengamos todas las mismas habilidades, los mismos talentos, los mismos dones para ayudar, bendecir a nuestros hermanos. Yo quiero poner un ejemplo de la sierva de Naamán. La sierva de Naamán era una sierva, una sirvienta en la casa de ese varón. Y ella en algún momento le dice a Naamán que hay un profeta que podría sanar a su señor. Hay un profeta de Dios que podría sanarlo. Desde su lugar, desde su posición de servidumbre en el hogar o en el palacio de este varón, ella habló de Cristo. Entonces, y alcanzó sanidad. Alcanzó sanidad ese varón. Tenemos que tener presente que nosotros, como cristianos, vivimos bajo la ley del amor. Y no debemos por nada ni por nadie quebrantar esta ley del amor. Usted y yo no necesitamos un llamamiento especial. Usted y yo no necesitamos un llamamiento especial para hablarle al pecador, para hablarle al perdido. No necesitamos que venga un ángel del cielo y nos diga lo que tengo que hacer en relación con mi hermano, con mi hermana, con una familia en la iglesia. Simplemente, si usted ha sido beneficiado por la gracia de Dios, si usted y yo hemos sido lavados, limpiados, perdonados y hemos tomado por la fe la vida eterna, nos hemos asido de la salvación y de la vida eterna, y yo lo he recibido en mi corazón, entonces yo tengo que esta luz, que este conocimiento, que este poder, que esta bendición que yo recibí, debo compartirla, entregarla a los demás en el amor de Jesucristo. Todo mi conocimiento, toda mi experiencia, todo lo que yo he vivido por la gracia de Cristo, entonces la palabra de Dios a mí me exige que yo debo retornar lo que yo recibí en un servicio a los demás, en un servicio a Dios y un servicio que presto a los demás para que los demás también reciban la bendición de Dios. Tenemos el ejemplo del pueblo israelita. El pueblo de Israel recibió todas las promesas, recibió la salvación y todo era para ellos. Pero cuando ellos se dieron cuenta que los gentiles también iban a recibir salvación, se llenaron de ira, se llenaron de celo, se llenaron de enojo, porque consideraban que era solo para ellos y nada más que para ellos, el pueblo escogido. Pero Dios tenía en su presencia establecido un Israel espiritual. Ellos se llenaron ¿de qué? De un espíritu egoísta. Un espíritu egoísta que creció en ellos de tal manera de que cuando fue mencionada la gracia de Dios para el gentil,
Entonces ellos no la aceptaron, no la entendieron. La gracia de Dios es entregada a sus hijos. Y si nosotros nos consideramos que somos sus discípulos, entonces debemos entregar de gracia lo que por gracia de Dios hemos recibido. Así como Jesús en un momento, cuando estuvo en esta tierra, Él repartió pan y repartió alimento a las multitudes, así también Él nos exige a nosotros que el pan y el alimento espiritual, que es el Evangelio de Jesucristo, nosotros podamos dárselo, entregarlo al necesitado para que sean saciados. En esta mañana yo te enseño esto. El poder de hacer el bien al otro involucra una responsabilidad de hacerlo en cualquier lugar que tú te encuentres, donde quiera que te encuentres. Tienes que entregar lo que Dios te entregó por gracia, a través de tus talentos, a través de tus habilidades, porque tenemos que bendecir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. En el fondo lo que te estoy diciendo es que usted y yo debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio con palabras y lo debemos predicar con hechos, con nuestra conducta, con una ley maravillosa que es la ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podrían entonces las multitudes recibir a Cristo? Y si nosotros nos damos cuenta que hay muchos que están despreciando, que están rechazando o que no entienden el poder de Dios, que no entienden la salvación, entonces no podemos nosotros quedarnos tranquilos, no podemos nosotros decir que amamos a los hermanos, amamos a nuestro prójimo, si no estamos de ninguna manera bendiciéndoles. Y reitero lo que dije hace un rato: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Usted se ama a sí mismo, ¿no es cierto? Se cuida, recibe las promesas, estudia la palabra, se alimenta. Bueno, eso mismo tenemos que hacerlo nosotros con los demás. Es muy fácil, discúlpenme lo que les voy a decir, pero es muy fácil venir a la iglesia, levantar las manos, adorar a Dios, ponerse en pie y adorar al Señor y luego irnos a nuestra casa. Pero no llevar la carga y el peso de las almas sobre tus hombros. Y no darle el apoyo a los siervos de Dios, a tus pastores que llevan una carga por las almas y que llevan una carga por la obra del Señor. Y nosotros no les apoyamos. No les apoyamos. Es muy fácil ponerse de pie y cantar acerca del amor a Dios y decir: no, yo amo a Dios. Pero dejo que otros lleven el peso de la iglesia. Que otros lleven el peso de la iglesia. Y no estoy disponible para mantener en ningún sentido. ¿Usted me entiende? No estoy dispuesto a mantener ni a sustentar en ningún sentido la obra del Señor. Que lo hagan otros. Pero yo amo al Señor, llego a la iglesia, canto, toco, hago obra. No, está equivocado. Está completamente equivocado de acuerdo a la palabra del Señor. Porque usted y yo debemos preocuparnos de las almas, predicar el Evangelio y debemos colaborar y apoyar a los que están involucrados en esta noble y maravillosa tarea de buscar al perdido. ¿Cómo puede alguien decir que le importa a Dios? ¿Cómo puede alguien decir que está enamorado de Cristo? O que son dulces, hermosas, maravillosas las experiencias que tiene. Sin embargo, muchos hermanos nuestros están sufriendo. Otros perdiendo su familia por enfermedades, por dolores, por angustias, y no somos capaces de interceder por ellos, de orar por ellos, de ponerse al lado del siervo de Dios para ir y bendecir y ayudar. Una religión sin amor no sirve para nada. Y una iglesia sin amor
que no se duele de su hermano o de su hermana, que no se preocupa de las familias de la iglesia, que no se preocupa de la familia de sus hermanos, que dejan solo al siervo de Dios en la difícil tarea de predicar, de enseñar, de visitar y de amar y de sustentar la obra de Dios, una iglesia así no sirve para nada. Debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Debemos amar lo suficiente. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos cambiar nuestra forma de actuar. ¿Sabe qué? Es mi anhelo. Es mi anhelo y es mi oración que cuando volvamos de esta pandemia, cuando Dios nos permita tener vida y salud, porque por misericordia tú tienes vida, por misericordia tú tienes salud, Dios te ha guardado. Y cuando volvamos de esta pandemia, los que Dios permita que sigamos caminando juntos, los que Dios permita que sigamos juntos en la iglesia, congregados, amándonos, nos dediquemos con todo nuestro ser, nos dediquemos con todo nuestro corazón a levantar una iglesia conforme al molde que ha sido establecido por Jesucristo. Levantar una iglesia conforme al molde que Dios nos ha dejado y dejar a un lado todas las cosas, las demás cosas que nos sirven. Amén. ¿Estamos disponibles? ¿Estamos dispuestos para hacer eso? Porque es mi anhelo, hermano, de verdad es mi anhelo, es mi deseo, que esto lo podamos hacer. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Aquí nuestro ejemplo mayor es Jesucristo. Jesucristo, a quien nosotros llamamos el Maestro, a quien llamamos el Señor Jesucristo, mi todo, mi Dios, mi Señor, mi Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Él? Él nos apunta en la dirección de que nosotros tenemos que amar y bendecir a nuestros hermanos. ¿Quién tuvo la más completa abnegación? ¿Quién entregó su vida hasta la muerte? Fíjate que cuando a Él estaban por crucificarlo, los soldados se burlaron y decían, a otros salvó, pero Él no fue capaz de salvarse a sí mismo. Por otros murió, a otros sanó, pero Él no fue capaz. Pero no era eso. Era que Él compartió con el pecador, con la prostituta, con el perdido, con el necesitado, con aquel que se había equivocado, con todo, porque Él vino a sacarnos a nosotros para rescatar nuestras vidas. Entonces, si nosotros decimos ser seguidores de Jesucristo, que amamos la obra del Señor, ¿cuál será entonces nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál será nuestro objetivo si somos cristianos? ¿Podríamos nosotros llamar Señor? ¿Podríamos nosotros llamar Maestro y que lo queremos si no estamos siguiendo el molde y la enseñanza que Él nos dejó establecida? Les llamo a reflexionar sobre esto. Y voy a hablar un poquitito más fuerte. Voy a hablar un poquitito más claro. Usted derrama lágrimas cuando ora y se va a la presencia del Señor y ora. Pero derrama lágrimas por sus situaciones, por sus problemas. Pero ¿te has levantado como un intercesor por nuestra nación? ¿Estás orando por Chile? ¿Estás orando por la sociedad chilena actual? ¿Estamos pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo descienda y se meta a los corazones de nuestro país? ¿Estamos orando ya por algo más pequeño que es nuestra iglesia? ¿Estamos pidiéndole al Señor que Dios bendiga la iglesia? ¿Estamos orando por los siervos de Dios, nuestros pastores que se han dedicado a predicar la palabra? No solamente tu pastor de la iglesia local que te está hablando en este momento, sino que a los siervos de Dios que están en el mundo entero, a los genuinos que están trabajando en el mundo entero y que están luchando por llevar adelante la predicación del Evangelio, algunos sufriendo como mártires, otros siendo apedreados, otros siendo quemados. ¿Estamos en esa labor en este momento? Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Tienes dolor? ¿Has llevado tú la carga de las almas? ¿Te estás colocando en la brecha para colocar sobre tus hombros la carga de una nación?
la carga de una iglesia, la carga de una familia, o por último la carga de un alma, de un joven, de una señorita. ¿Sabe? Llorar como lloran los siervos de Dios cuando gemimos por un alma. Estoy cansado, muy cansado, de ver gente que vive preocupada de las cosas externas de la religión. Me niego a continuar así. Viven preocupados de las cosas externas de la religión evangélica. Se preocupan de la vestimenta, del pelo, se preocupan de tantas cosas, pero no hay en el corazón un deseo ardiente de bendecir a los demás. No hay en el corazón un deseo ardiente de bendecir al otro, de amarlo, de abrazarlo, de verlo. Yo te invito en esta hora a que dejes todo a un lado y te metas en esta enseñanza y te metas y te pongas al lado de este siervo de Dios para abrazar a tu hermano, para bendecir a tu hermana, para decirle cuánto te amo, para ser de ayuda a nuestro prójimo. Porque si no vamos a ser extraños en esta comunidad cristiana, vamos a ser extraños en lo que es la grandiosa iglesia de Jesucristo. Porque si no estamos haciendo esto, no podemos decir que somos iglesia de Jesucristo. Si Jesús estuviera aquí hoy, si Jesús estuviera aquí hoy, en este tiempo, en esta tierra, ¿qué le diría a cualquiera que se llame su discípulo? ¿Qué nos diría a nosotros hoy Él si nosotros nos decimos llamarnos hijos de Dios, decimos llamarnos discípulos de Jesucristo, pero no estamos, ni siquiera levantamos nuestra mano, ni siquiera levantamos nuestra lengua para bendecir a nuestros hermanos? Hay algunos que avanzan más allá y hablan mal hasta de sus propios pastores, de sus líderes, sus hermanos, de hermanas de la iglesia. Esa gente tiene que convertirse a Cristo. Nosotros tenemos que llamar al pecador, a sacarlo del error, de su camino, para que así entonces podamos ser cuidadores y guardadores de nuestros hermanos. Somos ordenados ciertamente para hacer esta tarea. Y en algún momento nos van a llamar a rendir cuentas. En algún momento nos van a llamar a rendir cuentas, como llamaron a Caín. Jehová, Dios de los ejércitos, le dice: ¿dónde está tu hermano? Ríndeme la cuenta. Ríndeme la cuenta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta? No sé. No me interesa. No tengo nada que ver con esa familia yo. Quiera Dios, amados hermanos, que el Señor nos hable en esta mañana. Y quiero, en primer lugar, que usted reflexione sobre este mensaje y partamos por lo que significa hermano, hermano de sangre. ¿Dónde está tu hermano, tu hermana de sangre? ¿Ya se le predicó el Evangelio? ¿Ya todos aceptaron a Jesucristo? ¿A sus parientes cercanos usted ya les predicó con su testimonio de vida y con sus labios? ¿Ha orado por ellos? A lo mejor usted me puede decir: no, pastor, es que yo no sirvo mucho para hablar. No soy una persona que le gusta hablar. Bueno, yo lo puedo comprender eso. Pero ¿has orado por él? ¿Has orado por ella? ¿Estás bendiciendo el ministerio donde te congregas para que ese siervo de Dios, para que esos líderes puedan ir a buscarlo, a predicar y que continúen con esta tarea? ¿O estamos de brazos cruzados y con las manos cerradas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué has hecho por tu hermano, por tu hermana durante toda tu vida? ¿Con qué frecuencia hablamos del Evangelio de Jesucristo? Hermana madre, hermano papá, hermana mamá, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas?
Estás completamente limpia, mamá, papá, de no haberles permitido jamás otro camino, o al menos mientras fueron niños hasta que llegaron a su mayoría de edad, les mostraste el camino y actualmente estás orando por ellos, por ellas. Si bien es cierto, y en esto quiero ser muy equilibrado y muy justo, si bien es cierto, yo no puedo evitar que una persona viva en el pecado. Yo no puedo evitar que ese individuo o esa persona se transforme en un incrédulo, en una persona perdida. No, yo no puedo evitarlo en absoluto. Pero aún así debemos orar y hacer todo lo posible para que ese pecador, para que esa persona entre en el camino de Dios. Porque la caridad comienza por casa. Y además es tan importante la salvación y la vida eterna, es una eternidad con Cristo o sin Cristo. Y allí es donde nosotros tenemos que tener nuestras casas barridas, nuestras vidas preparadas. ¿Para qué? Para ganar a otros para Cristo. Pero no debemos terminar ahí solamente en un lazo de hermano de sangre, sino que debemos avanzar, porque esta bendición y esta orden de parte de Dios también se extiende a nuestros hermanos y hermanas como familia en Cristo, de todo rango, de toda condición. Que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestro espíritu. Y podamos nosotros tener la fuerza para predicar. Si bien es cierto, ninguno de nosotros puede tomar sobre sí, porque no corresponde, ninguno de nosotros puede tomar sobre sí la responsabilidad de otro. Yo no puedo, pero sí podemos orar, sí podemos pedirle al Señor que los renueve, sí podemos ayudarle desde donde quiera que estemos, desde el oficio que nosotros desempeñemos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos predicadores y somos atalayas. Y dice, si el atalaya no les avisara, perecerán. Y usted y yo somos atalayas, pues, hermana. Usted y yo somos atalayas, somos predicadores, debemos mostrar el camino. Y tenemos que mostrarlo también con nuestra conducta. ¿Ya? Entonces, yo no puedo decir que soy cristiano. Yo no puedo decir que soy un hijo o una hija de Dios sin estar donde las almas necesitan que la gracia todopoderosa se manifieste para ser libres del pecado. Si nosotros como iglesia no asumimos la responsabilidad de enseñar, si no asumimos la responsabilidad de predicar, estamos en un grave error. Si a usted se le asignó un grupito de niños pequeñitos, aunque estemos en pandemia, para enseñarles la palabra, entonces con responsabilidad enséñele. Si a usted se le asignó un grupito de jóvenes, de preadolescentes o de jóvenes, siga adelante mostrándoles el camino, porque dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Si se le asignó un grupito de hermanas mujeres, de hermanos varones, de ancianos, si se le entregó en sus manos, entonces preocúpese, porque de lo contrario lo que estamos mostrando es que no tenemos la luz de Dios en nosotros. Proyectemos esa luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Seamos luz, seamos sal. Porque si la sal se desvaneciere, dice, si no hay sabor, ¿qué futuro le espera? Más que ser echado fuera y hollada por los hombres. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasará si muchos que pudieron escuchar la predicación del Evangelio no lo hicieron? Y nosotros no predicamos. Entonces, dejamos fuera del alcance de la misericordia de Dios a los perdidos. Cuando
usted dobla su rodilla y no ha hecho esta tarea que estoy predicando y no ha cumplido esta tarea. Por ejemplo, usted vive criticando a su esposo, que su esposo no sirve para nada, que sus hijos no sirven para nada, que la esposa no sirve para nada, y pura crítica, pero yo soy cristiana. Y cuando doblo la rodilla y me presento delante del Señor y hago la oración que Jesucristo nos enseñó: perdona mis pecados, perdona mis ofensas, así como yo perdono a quienes me ofenden, así como yo perdono a quienes pecaron contra mí. Para que la misericordia de Dios se manifieste a mi vida, para que la misericordia de Dios se manifieste a mi familia, yo debo mostrar misericordia. Para que la gracia de Dios se manifieste a mi vida, yo debo entregar por gracia lo que yo he recibido. Cuando Caín da la pregunta de regreso, dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Lo que estaba diciendo era lo siguiente. Le estaba diciendo: Dios, ¿por qué me preguntas a mí? Tú eres el preservador de las almas. Tú eres el Dios. Tú eres el responsable. ¿Por qué me preguntas a mí por Abel? Yo no soy su guardia. Esa es la actitud de Caín. Ese es el espíritu de Caín. Otros son los responsables. A otros les compete esa responsabilidad. Si hubiésemos hecho todo lo que nosotros teníamos que hacer, y me refiero a todos aquellos que somos creyentes, a todos los que somos creyentes, y si a pesar de haber predicado, a pesar de haberle mostrado el camino, a pesar de todo lo que nosotros enseñamos, y esas personas no quisieron, rechazaron y no quisieron nada, bueno, esa persona es culpable, ella. Pero la responsabilidad ya no es mía, porque yo prediqué, porque enseñé, porque hablé. Hay un principio bíblico. Si usted no quiere amar, entonces usted no puede ser salvo por amor. Si usted no está viviendo el amor hacia los demás, entonces usted no tiene derecho y no puede ser salvo, porque la fe cristiana no me permite a mí ser un ser egoísta y sin amor, o desenamorado. Una persona sin amor. Y no puede creer que se lo van a llevar al cielo, pues, porque comete un error. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, amar a los impíos y esforzarnos para que ellos sean conducidos a los pies de Jesucristo. Yo les pido amablemente en el nombre del Señor que tengamos un cambio en nuestra conducta y en nuestra forma de conducirnos como cristianos. ¿Quién no ha cometido pecado? Levante la mano quien no ha cometido pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. ¿Acaso no debo yo estimular al otro al amor de Cristo? ¿Acaso no debo yo estimular al otro? ¿O todavía estás en esa etapa inmadura? Perdóneme que se lo diga de esta manera. Todavía estás en esa etapa inmadura, o en esa etapa que torpemente estás culpando a los demás. No, el pastor es el responsable. Culpa a tus pastores, culpa a tus líderes. No es que ellos tienen que hacerlo, es que a ellos les corresponde. Es la misma respuesta de Caín a su Dios. ¿Acaso tú no eres el preservador de todas las cosas? Tú eres el Dios. Tú sabes dónde está. ¿Qué me preguntas a mí? Si usted se encuentra con algún hombre, con alguna mujer que todavía está culpando a los pastores, a los líderes, a los hermanos, a los profesores de escuela dominical, al jefe de grupo, y le están haciendo responsable de salir a buscar al pecador, entienda que esa persona todavía no ha madurado y que tiene una conducta que deja mucho que desear. Quiero enseñarles esta mañana que un cristiano, una cristiana con un corazón frío no sirve. Un cristiano, una cristiana con un corazón frío, que usted
conversa con ellos y no hay nada. ¿Sabe lo que provoca, lamentablemente? Que los que nos miran de afuera crean que el cristianismo es una mentira. Son cristianos inconsistentes, son cristianos falsos, perdonen la expresión, son cristianos chantas. Y los hay, lamentablemente. Infortunadamente hay algunos o muchos, y es una calamidad que esto ocurra, porque son gente ambiciosa, gente irascible, gente que son intratables, burlonas, ambiciosas, gruñonas, gruñones, venenosos. Oportunidad que tienen, dañan a los demás, dañan a sus líderes. ¿Cuán poco se parecen a su maestro? Al que dicen que es su maestro. ¿Cuán poco se parecen a Jesucristo y a su enseñanza? Aunque dicen que aman a Jesucristo, el Dios de la vida. Pero lo que son ellos, la verdad, son propagadores de muerte. Son propagadores de destrucción. Son propagadores de crítica. Son destructores de iglesias. Destructores de doctrinas puras y limpias. ¿Qué diremos de esas personas? Yo en verdad creo que no hay nada ni nadie más dañino que un evangélico ignorante de la palabra de Dios, ignorante de la palabra de Dios, ignorante de estas doctrinas puras, hermosas y limpias, y que se cree tener la razón y en su propia opinión se cree un cristiano como un poquitito superior al otro. Son cristianos mediocres, o por así decirlo, cristianos a medias. Mientras se jactan de ser cristianos por su indumentaria exterior, no cumplen la palabra del Señor. Ese tipo de individuos provocan rechazo, repulsión dentro de las propias iglesias. ¿Y qué diremos del mundo? Entonces yo los llamo a despertar, amada iglesia, en esta mañana. Quizás el mensaje ha sido un poco largo, pero ya voy terminando. Despierte, levántese, despiértese, levántese, pídale al Espíritu Santo que le ayude a buscar a otro, a ser un ejemplo para su hermano, para su hermana, desde ahora en adelante. Si hasta el día de hoy no lo habías comprendido, si hasta el día de hoy no lo habías tenido en tu corazón como enseñanza, hoy la tienes. Y levantémonos, oremos, amén. No neguemos el evangelio, no nos quedemos callados. ¿Estás orando por otras personas? ¿Estás apoyando financieramente la iglesia donde tú te congregas para que el pastor siga abriendo obras, siga visitando, siga yendo a los lugares a visitar? ¿Habrá gente que pueda convertirse, más gente que pueda entregarse al Señor en los lugares donde ya estamos trabajando? Léase San José de Maipo, Melipilla, Cerrillo, La Guada, Yumbel, no sé si se me queda Chillán u otro lugar. Debemos hacer evangelismo, debemos ir y no debemos descansar. ¿Acaso tú piensas que no hay ningún crimen en no estar orando por la conversión de otras personas? ¿Acaso piensas que no hay un crimen al no estar apoyando financieramente tu iglesia? ¿Acaso la sangre de tus hermanos no está clamando desde la tierra ante Dios? Yo creo que sí clama. Y no es que no podamos hacer nada, simplemente no queremos hacer nada. Mi anhelo y mi deseo es que antes que te vayas de este mundo, antes que nos vayamos, porque no sabemos cuándo nos toca partir, antes de que nos vayamos, que hayamos llevado una alma a los pies de Jesucristo, una, ojalá 2 o más almas a los pies de Jesucristo. Mi llamado final en este mensaje es el siguiente. Amado hermano, hermana que me escuchas este mensaje,
Colócate al lado de Dios. Colócate al lado de tu pastor para servir a Él. Ayúdalo. Ayúdalo a llevar el peso de la obra del Señor. Ayúdalo a llevar el peso de la intercesión por las almas. Porque de acuerdo a la palabra también es tu responsabilidad. Ese es mi llamado final. Y para que juntos podamos levantar nuestras manos y decir: toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza le pertenecen a Jesucristo, a nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por este mensaje, por esta palabra, a través de la cual hemos sido enseñados, corregidos, edificados. Yo oro porque esta palabra provoque vida en quien la escuche. Provoque vida, Señor. Y tú prepares la iglesia para, después de este tiempo de pandemia, podamos congregarnos, pero ya con otro espíritu, con otro corazón y con una iglesia que piensa y siente diferente en el amor por las almas. Oramos, Señor, en esta hora por toda la iglesia, vida de Dios, y por todos los que escuchan este mensaje a través de las redes del canal de YouTube. Te damos gracias, Dios, porque levantaste del lecho de enfermedad y de muerte a la familia de mi hermana Delvina Leiva, que levantaste al Pepe, a su hijo mayor. Gracias, Dios, porque tú estás obrando. Oramos, Señor, por todos los que están en una cama de hospital en este momento, luchando por sus vidas. Intercedemos por ellos, intercedemos por la iglesia. Y yo te pido, Dios, que levantes a un grupo de hombres, mujeres, que reconozcan que somos pecadores y que cada día nos equivocamos, pero aún así queremos hacer tu obra. Levanta una congregación que se coloque al lado de tu palabra, al lado del siervo de Dios, y avancemos llevando tu evangelio. Y tú traigas, Señor, un fuego de avivamiento que despierte nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Te agradecemos por este mensaje en esta mañana. Tu bendición sobre la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.